Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de un tema muy importante, como es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Para hablar sobre este tema, tengo conmigo un gran amigo, a Rogelio Canales, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Rogelio, bienvenido. Hola Luis, qué gusto estar aquí en tu espacio, qué gusto estar en Gente Ve. Es un verdadero placer dirigirme al pueblo salvadoreño y hablar de estos temas tan importantes, de suyo trascendentes en la vida del país. De estos temas no se hablaban antes del 2009, ¿verdad? Antes lo que prevalecía era el oscurantismo, la opacidad, el secretismo, la falta de transparencia. Es con Mauricio Funes cuando se rompió con eso, se hizo lo que los anglos llaman el cleavage, o sea, el quiebre dentro de la estructura histórica que se venía manejando en los asuntos públicos. Qué bien que se rescató la transparencia, el poner en claro las cuentas, los documentos, el quehacer del Estado, de las instituciones y de los funcionarios públicos. Eso es una cuestión muy importante, pero también es importante decir que muchos retomaron esos temas, personas que no tienen la autoridad moral para hablar de transparencia, para hablar de anticorrupción o para hablar de enriquecimiento ilícito, porque ellos durante toda la historia de El Salvador se enriquecieron ilícitamente, no fueron transparentes y caminaron en los ámbitos de la corrupción. A nivel internacional se empuja mucho esta cuestión de la combate a la corrupción. Y yo creo, Luis, que eso es muy bueno para el país. Todo Estado y sociedad, todos debemos de unirnos, ciudadanía y gobernantes, combatiendo la corrupción, venga de donde venga, de izquierda, de derecha, de gobernantes, de gobernados, de ricos, de pobres, de funcionarios, de empleados, de donde sea. Hay que combatir la corrupción porque esos aspectos hacen que la democracia no prospere, que los pueblos no tengan los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades. A partir de la Revolución Francesa se estableció la República con una división de poderes llamada así en aquel entonces. En nuestra Constitución se recoge esa figura como los órganos del Estado o los órganos del gobierno. El legislativo, el ejecutivo, el judicial, cada uno dentro de su propia competencia que establece la Constitución. El Estado de El Salvador es un Estado republicano, democrático, representativo, cuyo poder soberano reside en el pueblo. El pueblo es el que determina la conducción de su país, determina quiénes van a ser los gobernantes que le van a representar y demanda participación junto a los gobernantes para dirigir las cosas. Ellos eligieron a Mauricio Funes, quisieron que cambiaran las cosas, eligieron al profesor Salvador Sánchez Serén para darle continuidad a ese proceso y ahora han elegido al presidente Nayib Bukele con la intención de profundizar la democracia, de ampliar la democracia y de buscar el entendimiento social y político. En esa línea de las competencias de cada uno de los órganos, en los últimos meses hemos sido testigos de que la sección de probidad y la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia han tenido cierta actividad no tan usual, conociendo casos de probidad de exfuncionarios, ya sea porque algunos están por prescribir o algunas otras razones. ¿Qué pensás de esta actividad que se está viendo? Fíjate que yo me crié en el estudio jurídico allá por los años 70 y yo iba a la Corte Suprema de Justicia cuando esta estaba presidida por el doctor Armando Arias.
él era el presidente de la Corte y existía una sección de probidad ubicada ya en el lugar más escondidito de la Corte Suprema, sin mayor implicación, sin mayor actuación dentro de lo que el mandato de la ley le determina, la probidad. Pero llegó en el tiempo del presidente Agustín García Calderón un jefe de la sección de probidad que no quiso ser decorativo, que no quiso jugar ese papel lúgubre de estar allí en el rincón de la Corte. Hablo del doctor Pino Cáceres. Y este doctor comenzó a buscar en los expedientes para ver en qué forma investigaba la situación patrimonial de algunas personas, entre ellas de Francisco Flores y entre ellas de la señora Ávila, que fue canciller de la República y presidenta del Banco Salvadoreño de aquel entonces. Entonces, los de la banca se reunieron y dijeron, ¿cómo es posible de que un funcionario de tercera o cuarta categoría nos esté pidiendo de que nosotros rindamos informes? Y le mandaron al presidente de la Corte y a la Corte misma una nota diciéndole que ellos no le iban a proporcionar información a él, sino cuando lo pidiera la Corte Plena o el presidente de la Corte. Tomaron la decisión y silenciaron al señor Pino Cáceres. Y desde allí bajó nuevamente la sección de probidad, un perfil bastante bajo, y Pino renunció porque dijo, yo no voy a estar aquí de changoneta dentro de la Corte. Bueno, con el tiempo pasaron los años y se reactivó la sección de probidad, ya con la nueva sala de lo constitucional, en donde se hablaba de los cuatro magníficos. Pero ¿cuándo se eligieron esos señores? En el periodo presidencial de Mauricio Funes. Allí fueron elegidos como había un conflicto y se resolvió en casa presidencial con todas las fuerzas políticas. Y llegaron estos señores y desde allí comenzaron a darle empuje. Lo problemático fue de que solo se orientó hacia un sector de la vida política, del espectro político, principalmente para figuras progresistas o de izquierda. Y entonces desde allí la sección de probidad comenzó a tomar notoriedad, bastante impacto en la vida social del país, pero además por una célebre frase expresada por uno de los funcionarios de la Corte, del magistrado de la Sala de lo Constitucional, que dijo, nosotros investigamos por olfato. Eso se entiende por olfato político y no por la necesidad de transparentar. ¿Cuáles deberían ser los criterios, lejos de ese olfato político? Los criterios son claros, son precisos, es decir, cuál es la situación patrimonial con que entró una persona y con cuál es que está saliendo. Bajo la presunción de que si hay una diferencia sustancial y no corresponde con la disponibilidad de sus ingresos, de sus honorarios, ha habido un enriquecimiento ilícito. La Corte solo está con su sección de probidad para investigar, para ver si da lugar el proceso administrativo para investigar judicialmente el enriquecimiento ilícito, no otra cosa. Es decir, si tú, funcionario público, has incrementado tu capital a partir de tomar activos del Estado, entonces hay un enriquecimiento ilícito, así lo determina la ley de enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos, que data desde allá por el año de 1959. Entonces, al haber esa diferencia sustancial, da lugar a que explique de dónde surgió esto. Puede ser que no sea la fuente del Estado, puede ser que sea otra fuente y que puedas caer en el campo de la ilicitud. En ese caso es otra la instancia que investiga.
si hay lavado de dinero, si hay tráfico de aquí, cuántas cosas que pueden ocurrir de fuentes ilícitas, pero no es la sección de probidad, sino que es otra instancia, la fiscalía, los tribunales, etc. En este caso, criterio, pero no existe un procedimiento claramente definido, no existe una reglamentación de la ley de probidad que determine con certidumbre jurídica por dónde es que va a caminar el procedimiento y cuáles son los parámetros establecidos. Entonces viene que cada magistrado, los comités que se crean, etcétera, determinan a su libre albedrío los criterios y entonces aplican en diferentes formas la investigación administrativa que se está haciendo. Eso no corresponde con el artículo 3 de la Constitución, que habla de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. En consecuencia, a todos se les debe de aplicar el mismo procedimiento y no hacer distinciones de ninguna naturaleza. Y por otro lado, debemos de saber que hay una disposición, una institución dentro de la Constitución que se denomina el justo y debido proceso. Nadie puede ser despojado de su vida, de sus derechos como persona, sin antes haber sido oído y vencido en juicio y con arreglo a las leyes. ¿Y eso qué implica? La oportunidad, la obligación del Estado de darle la oportunidad al investigado para que pueda conocer de qué se le está acusando, para que pueda defenderse, el famoso derecho de audiencia y el famoso derecho a la defensa, y conocer y defenderse y plantear sus diferentes explicaciones para ver si se justifica o no alguna diferencia patrimonial que pueda tener. Rogelio, tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, hay un tema que me gustaría conocer tu opinión, y es, podríamos llamarlo poca transparencia por parte de Corte Plena, poca oportunidad a la ciudadanía de conocer cómo se desarrollan los procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que la transparencia es un rumbo, un camino que el país ha emprendido desde hace 10 años y que a todas luces es algo bueno para la gente, es un derecho que tiene la ciudadanía. Sobre eso me gustaría que opinaras. Una pausa, venimos con más. Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de un tema muy importante, como es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Para hablar sobre este tema, tengo conmigo un gran amigo, a Rogelio Canales, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Rogelio, bienvenido. Hola Luis, qué gusto estar aquí en tu espacio, qué gusto estar en Gente Ve. Es un verdadero placer dirigirme al pueblo salvadoreño y hablar de estos temas tan importantes, de suyo trascendentes en la vida del país. De estos temas no se hablaban antes del 2009, ¿verdad? Antes lo que prevalecía era el oscurantismo, la opacidad, el secretismo, la falta de transparencia. Es con Mauricio Funes cuando se rompió con eso, se hizo lo que los anglos llaman el cleavage, o sea, el quiebre dentro de la estructura histórica que se venía manejando en los asuntos públicos. Qué bien que se rescató la transparencia, el poner en claro las cuentas, los documentos, el quehacer del Estado, de las instituciones y de los funcionarios públicos. Eso es una cuestión muy importante, pero también es importante decir que muchos retomaron esos temas, personas que no tienen la autoridad moral para hablar de transparencia, para hablar de anticorrupción o para hablar de
enriquecimiento ilícito, porque ellos durante toda la historia de El Salvador se enriquecieron ilícitamente, no fueron transparentes y caminaron en los ámbitos de la corrupción. A nivel internacional se empuja mucho esta cuestión de la combate a la corrupción. Y yo creo, Luis, que eso es muy bueno para el país. Todo Estado y sociedad, todos debemos de unirnos, ciudadanía y gobernantes, combatiendo la corrupción, venga de donde venga, de izquierda, de derecha, de gobernantes, de gobernados, de ricos, de pobres, de funcionarios, de empleados, de donde sea. Hay que combatir la corrupción porque esos aspectos hacen que la democracia no prospere, que los pueblos no tengan los recursos suficientes para el desarrollo de sus actividades. A partir de la Revolución Francesa se estableció la República con una división de poderes llamada así en aquel entonces. En nuestra Constitución se recoge esa figura como los órganos del Estado o los órganos del gobierno. El legislativo, el ejecutivo, el judicial, cada uno dentro de su propia competencia que establece la Constitución. El Estado de El Salvador es un Estado republicano, democrático, representativo, cuyo poder soberano reside en el pueblo. El pueblo es el que determina la conducción de su país, determina quiénes van a ser los gobernantes que le van a representar y demanda participación junto a los gobernantes para dirigir las cosas. Ellos eligieron a Mauricio Funes, quisieron que cambiaran las cosas, eligieron al profesor Salvador Sánchez Serén para darle continuidad a ese proceso y ahora han elegido al presidente Nayib Bukele con la intención de profundizar la democracia, de ampliar la democracia y de buscar el entendimiento social y político. En esa línea de las competencias de cada uno de los órganos, en los últimos meses hemos sido testigos de que la sección de probidad y la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia han tenido cierta actividad no tan usual, conociendo casos de probidad de exfuncionarios, ya sea porque algunos están por prescribir o algunas otras razones. ¿Qué pensás de esta actividad que se está viendo? Fíjate que yo me crié en el estudio jurídico allá por los años 70 y yo iba a la Corte Suprema de Justicia cuando esta estaba presidida por el doctor Armando Arias. Él era el presidente de la Corte y existía una sección de probidad ubicada ya en el lugar más escondidito de la Corte Suprema, sin mayor implicación, sin mayor actuación dentro de lo que el mandato de la ley le determina, la probidad. Pero llegó en el tiempo del presidente Agustín García Calderón un jefe de la sección de probidad que no quiso ser decorativo, que no quiso jugar ese papel lúgubre de estar allí en el rincón de la corte. Hablo del doctor Pino Cáceres. Y este doctor comenzó a buscar en los expedientes para ver en qué forma investigaba la situación patrimonial de algunas personas, entre ellas de Francisco Flores y entre ellas de la señora Ávila, que fue canciller de la República y presidenta del Banco Salvadoreño de aquel entonces. Entonces, los de la banca se reunieron y dijeron, ¿cómo es posible de que un funcionario de tercera o cuarta categoría nos esté pidiendo de que nosotros rindamos informes? Y le mandaron al presidente de la Corte y a la Corte misma una nota diciéndole que ellos no le iban a proporcionar información a él, sino cuando lo pidiera la Corte Plena o el presidente de la Corte. Tomaron la decisión y silenciaron al señor Pino Cáceres. Y desde allí bajó
nuevamente la sección de probidad, un perfil bastante bajo, y Pino renunció porque dijo: yo no voy a estar aquí de changoneta dentro de la Corte. Bueno, con el tiempo pasaron los años y se reactivó la sección de probidad, ya con la nueva sala de lo constitucional, en donde se hablaba de los 4 magníficos. Pero ¿cuándo se eligieron esos señores? En el periodo presidencial de Mauricio Funes. Allí fueron elegidos como había un conflicto y se resolvió en casa presidencial con todas las fuerzas políticas. Y llegaron estos señores y desde allí comenzaron a darle empuje. Lo problemático fue de que solo se orientó hacia un sector de la vida política, del espectro político, principalmente para figuras progresistas o de izquierda. Y entonces desde allí la sección de probidad comenzó a tomar notoriedad, bastante impacto en la vida social del país, pero además por una célebre frase expresada por uno de los funcionarios de la Corte, del magistrado de la Sala de lo Constitucional, que dijo: nosotros investigamos por olfato. Eso se entiende por olfato político y no por la necesidad de transparentar. ¿Cuáles deberían ser los criterios, lejos de ese olfato político? Los criterios son claros, son precisos, es decir, cuál es la situación patrimonial con que entró una persona y con cuál es que está saliendo. Bajo la presunción de que si hay una diferencia sustancial y no corresponde con la disponibilidad de sus ingresos, de sus honorarios, ha habido un enriquecimiento ilícito. La Corte solo está con su sección de probidad para investigar, para ver si da lugar el proceso administrativo para investigar judicialmente el enriquecimiento ilícito, no otra cosa. Es decir, si tú, funcionario público, has incrementado tu capital a partir de tomar activos del Estado, entonces hay un enriquecimiento ilícito, así lo determina la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Empleados y Funcionarios Públicos, que data desde allá por el año de 1959. Entonces, al haber esa diferencia sustancial, da lugar a que explique de dónde surgió esto. Puede ser que no sea la fuente del Estado, puede ser que sea otra fuente y que puedas caer en el campo de la ilicitud. En ese caso es otra la instancia que investiga. Si hay lavado de dinero, si hay tráfico de aquí, cuántas cosas que pueden ocurrir de fuentes ilícitas, pero no es la sección de probidad, sino que es otra instancia, la fiscalía, los tribunales, etc. En este caso, criterio. Pero no existe un procedimiento claramente definido. No existe una reglamentación de la ley de probidad que determine con certidumbre jurídica por dónde es que va a caminar el procedimiento y cuáles son los parámetros establecidos. Entonces viene que cada magistrado, los comités que se crean, etcétera, determinan a su libre albedrío los criterios y entonces aplican en diferentes formas la investigación administrativa que se está haciendo. Eso no corresponde con el artículo 3 de la Constitución, que habla de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. En consecuencia, a todos se les debe de aplicar el mismo procedimiento y no hacer distinciones de ninguna naturaleza. Y por otro lado, debemos de saber que hay una disposición, una institución dentro de la Constitución que se denomina el justo y debido proceso. Nadie puede ser despojado de su vida, de sus derechos como persona, sin antes haber sido oído y vencido en juicio y con arreglo a las leyes. ¿Y eso qué implica? La oportunidad, la obligación del Estado de darle la oportunidad al investigado para que pueda
conocer de qué se le está acusando, para que pueda defenderse, el famoso derecho de audiencia y el famoso derecho a la defensa, y conocer y defenderse y plantear sus diferentes explicaciones para ver si se justifica o no alguna diferencia patrimonial que pueda tener. Rogelio, tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, hay un tema que me gustaría conocer tu opinión, y es, podríamos llamarlo poca transparencia por parte de Corte Plena, poca oportunidad a la ciudadanía de conocer cómo se desarrollan los procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia, tomando en cuenta que la transparencia es un rumbo, un camino que el país ha emprendido desde hace 10 años y que a todas luces es algo bueno para la gente, es un derecho que tiene la ciudadanía. Sobre eso me gustaría que opinaras. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando con Rogelio Canales, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador. Rogelio, justamente estabas entrando a la parte donde pues se dice que en algunos momentos la Corte Plena le ha pedido a la sección de probidad que suavice o que haga ajustes y que al final las resoluciones son modificadas. Bueno, yo no sé si es que suavice o haga ajustes, pero sí ha regresado el informe para ampliarlo, para fortalecerlo y para emitir su decisión. Y ese ha sido en casos en donde ha habido indicios, de acuerdo con los medios, de acuerdo a lo que se manifiesta. Y luego regresó, no voy a mencionar el nombre de la persona que estaba vinculada, pero al final le absolvieron y dijeron, bueno, no hay lugar para iniciar un proceso en contra de esa persona. Bueno, ahora es al revés. No hay indicios. Allá había indicios, hoy no hay indicios, y así lo manda la sección de probidad. Y la Corte lo discute. Así salí en los medios de comunicación y dicen, no nos satisface. Queremos más. Vuelva a la sección porque pareciera de que aquí sí hay indicios. Y entonces lo regresan a la sección de probidad para que busque, fortalezca, robustezca el informe. ¿Y ahora cómo va a ser la sección de probidad? ¿Qué va a hacer, Luis? ¿Va a decir lo contrario de lo que ya dijo? ¿Sostuvo un dictamen profesional para absolver o para condenar? ¿Y ahora qué va a decir? Ah, miren, después de hacer nueva investigación, hoy sí hay indicios. Eso pone en detrimento tremendo a la sección de probidad, porque son técnicos especializados. Si no, se les pierde la confianza, claro, ¿verdad? Porque yo fui funcionario público y yo no podía decir, miren, como que sí, como que no. No, es esto, exactamente igual a lo que existía en los archivos. Yo no puedo decir una cosa distinta, sea quien sea. Me pidieron informes del presidente, del vicepresidente, de los fiscales, de todos los funcionarios. No podía, so pena de cometer un fraude. Pues igual, la sección de probidad, ¿qué va a hacer? Ha dicho que no hay indicios. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a llegar con otro informe. Hoy sí hay indicios. Y entonces, menudo problema, decía yo la vez pasada, la Corte Suprema se va a poner en donde va a decir cuál tomo, en donde no hay o en donde sí hay. Y allí, de acuerdo a lo que trasciende, hay como dos grupos dentro de la Corte que también se identifican con sus posiciones ideológicas, partidarias o de simpatía por un partido o por un sector de la vida del país.
Y así se manejan. Y entonces se están dando las discusiones. Y hasta un funcionario público ha dicho, miren, ahí están buscando el 8º voto para favorecer la impunidad. Por favor. ¿Cómo se llama eso? Una presión a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Eso es injerencia. La Corte es independiente. La Corte debe de fallar de suyo, por íntima convicción y en base a la prueba. No puede, porque un funcionario, porque el señor Donald Trump o el Papa o quien sea le diga condene o absuelva, entonces hay una presión contra la Corte y de un alto funcionario, porque dice, lo que están queriendo es la impunidad, o es decir, para él ya lo condenó. Mira qué triste, ¿cómo está la cuestión de la justicia? Y resulta que si falla la Corte Suprema en detrimento de lo que ya se había hecho en el proceso, se estaría poniendo en una situación la justicia de mucha parcialidad. Y eso da lugar a que la institucionalidad en el país vaya deteriorándose. Y entonces pareciera de que no nos queda otra alternativa que llamar a las CICIES. Que venga la CICIES, cuando aquí lo que deberíamos de estar haciendo todos es fortaleciendo la institucionalidad y buscando la forma de que no haya injerencia de organismos externos ni de poderes externos, sino nosotros, los salvadoreños, en base a la Constitución, en base a la ley, en base a los principios éticos, morales, administrativos, emitir los fallos que corresponde. Aplicable eso a los tribunales, a la Fiscalía General de la República, a las Procuradurías, al Tribunal Supremo Electoral, a todos aquellos que tienen la responsabilidad de emitir un fallo. Esa es la situación. El llamado a los señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Señores, hagan historia. Por favor, sus conciencias deben de estar presentes y fallar en base a constitucionalidad y en base a legalidad, no a presiones injerencistas de ningún otro poder, de ningún otro funcionario, sino bajo la íntima convicción de que hay una persona que en base a la ley y en base a la Constitución y al dictamen pericial es responsable. De lo contrario, ¿cuál dice el aforismo que ustedes conocen y que nos han enseñado en la cátedra? Es mejor salvar a un culpable que condenar a un inocente. Perfecto, Rogelio, quedémonos con esa idea. Quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir a compartir tus opiniones acá al canal. Por el contrario, Luis, muchas gracias. Listo, y ustedes, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Quédense con Gente Ver, porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.